Hola, ¿qué tal? Bienvenido a la clase número 3 de nuestro diplomado denominada Modalidades Educativas o Modalidades de Estudio. Estas modalidades que nos tiene hoy en discusión, por supuesto, conllevan al análisis de los elementos que la conforman. Cuando nosotros analizamos el término de modalidades de estudio, nos centramos mucho en el grado de presencialidad e interacción que utilizamos a través de herramientas computacionales o a través de la tecnología de información y comunicación. En este sentido, encontramos la diversidad de modalidades en función de una modalidad presencial, que es lo que, o tradicional, que es lo que solemos nosotros encontrar en la mayoría de las instituciones de educación universitaria, una modalidad virtual, donde, o totalmente en línea, en donde físicamente la persona o los participantes, los actores, no suelen estar presentes, y una modalidad mixta, en donde se combinan cierto grado de presencialidad con cierto grado de virtualidad. En función de esto, podemos establecer que las características de esta modalidad, en cuanto a los elementos que poseen, deben tener un cierto grado de formalidad desde el punto de vista administrativo. ¿A qué me refiero? Es necesario que nuestras modalidades de estudio posean una reglamentación, una normativa que establezca cuáles son los parámetros. Por ejemplo, ¿qué grado de presencialidad voy a tener? ¿Cuáles son los elementos que voy a considerar para la ejecución? ¿Cuáles son las pautas teóricas o enfoques pedagógicos que voy a tener, que van a ser representativos dentro de esta modalidad de estudio? ¿Cuál es el rol que va a tener la tecnología, la plataforma, las aulas virtuales? ¿Y cómo incide eso en los contenidos que generamos o en las evaluaciones que aplicamos? En este sentido, las modalidades de estudio nos presentan a nosotros la oportunidad de crear, de construir un esquema de ejecución de procesos académicos que no solamente se limitan a los elementos propios de la enseñanza, sino también a la construcción o a la ejecución de los programas académicos. No obstante, estamos también en un momento en donde comenzamos a abrirnos hacia la denominación de educación multimodal, de estudios multimodales, en donde el uso de la tecnología o el uso de la semipresencialidad, el e-learning, el learning, por ejemplo, no se limita exclusivamente a programas completos o estructuras completas, sino a casos completos, a unidades curriculares completas donde se pueda aplicar. Esto también conlleva análisis de cómo enseñar, cómo aprender. Y por supuesto, el término, el uso de la denominación que va a tener esa modalidad de estudios es significativo en cuanto a lo que vamos a representar. Por ejemplo, nosotros utilizamos la definición de aprendizaje dialógico interactivo en función de que promovemos el aprendizaje a través de grupos colaborativos, de la cooperación, del intercambio de experiencias, de la dinámica constante de construcción en plataforma, en función de lograr que el aprendizaje sea basado en la experiencia vivida por el participante, en la construcción realizada durante la ejecución de las evaluaciones, pero sobre todo en el uso de la tecnología para crear el ambiente propicio que le permita a ese estudiante participar y adquirir esas experiencias y sobre todo desarrollar luego las competencias necesarias. De igual forma, el uso de estas modalidades conlleva a que definamos las pautas de apoyo. ¿Cómo vamos a dar soporte a los docentes? ¿Cómo vamos a apoyar a los estudiantes? ¿Cómo le vamos a sustentar el uso de la tecnología? No solamente desde el punto de vista del acceso al uso de la herramienta, sino también desde el uso constante. Que puede ir desde el que extravía, por ejemplo, la clave de usuario, hasta la ejecución, evaluación o respaldo de la información que allí está almacenada. Entonces, vamos a encontrar tres conceptos claves, como decía, que son educación presencial, la educación en línea, el e-learning y el e-learning, la educación mixta. No obstante, lo clave acá es cómo vamos nosotros a definir eso en función de nuestros programas. ¿Cómo va a afectar eso nuestra estructura tradicional académica? Y sobre todo, ¿cuáles son la identidad que le queremos dar a esta modalidad que queremos aplicar en nuestra institución para que así vaya en consonancia con lo que son los principios, lo que son los lineamientos, lo que es el espíritu y las características propias de estas instituciones? Ahora bien, una vez definido el ámbito de la modalidad de estudios, nos va a llevar eso al análisis de las estrategias que queremos aplicar. Cuando nosotros queremos analizar las estrategias, obviamente vamos a tener una amplia gama de opciones en cuanto a las definiciones de estrategia, los recursos, los métodos, los elementos que vamos a utilizar y que podemos involucrar.
No obstante, la invitación a la reflexión en este caso se centra más en el tipo de elementos que podemos usar y lo podemos simplificar en 4 factores o 4 ingredientes que podemos combinar según nuestras necesidades. Por un lado está el contenido. ¿Cómo presentamos el contenido? Pensemos en materiales simples como las presentaciones, las guías, o materiales un poco más accesibles como los productos audiovisuales, videos o incluso simuladores. En función de esto, ya mi primer factor es el acceso a la información, cómo presento la información. Una estrategia muy tradicional, muy simple de utilizar también y muy propicia para cuando estamos empezando, es combinar ese factor con otro que serían las actividades de evaluación, sobre todo con actividades bastante simples como las tareas, foros y cuestionarios, por ejemplo. Eso sería una estrategia base y la mayoría de mis unidades curriculares pueden comenzar trabajando con esa estructura. Monto contenido, realizo actividades. Pero eso lo podemos combinar con un tercer factor que serían factores externos a la plataforma, al aula virtual, pero que sigan siendo en línea. En este caso, usados, por ejemplo, como grupos de WhatsApp, grupos de Telegram, sesiones de Zoom, redes sociales, donde se usan los comentarios para la interacción. Es decir, elementos que se pueden usar externos al ABA y que se justifican basado en el contexto que estoy abordando, en la población que estoy viendo. Entonces, de repente, quizás mis estudiantes tienen poca experiencia con aulas virtuales, pero todos manejan Instagram. Entonces, yo puedo usar el Instagram o los comentarios de Instagram en una publicación para realizar una asesoría, usarlo como foro de dudas, armar un debate en torno a un tópico específico usando Twitter, cosas como esas. Entonces, ya tendríamos 3 factores: contenido tradicional, evaluaciones en mi plataforma y un factor externo en línea. Y el cuarto factor a considerar podría ser las actividades presenciales, las dinámicas que necesariamente son trabajo de campo. Entonces, supongamos que yo debo ejecutar un proyecto en mi comunidad, porque soy estudiante de uno de los programas de salud. Y ese trabajo en comunidad implica que yo realice la detección, el diagnóstico de, por ejemplo, potenciales enfermos o personas que pueden padecer enfermedades relacionadas con el aspecto de atención, de la atención. Entonces yo puedo tener, por ejemplo, en el primer factor, un material, un PowerPoint que explica cuáles son cómo caracteriza la enfermedad relacionada con problemas de atención, un tutorial, un video que explica cómo debo tomar la atención y cómo manejar las herramientas necesarias para ese diagnóstico. Luego puedo tener una sesión de Zoom o un grupo para mantener la asesoría en cuanto a cómo vas a aplicar luego el diagnóstico en tu comunidad y cómo vas a ir monitoreando los resultados. Puedo tener luego la ejecución física, la ejecución presencial del estudiante que va casa por casa en su comunidad y luego va a la plataforma para utilizar el cuarto factor o el factor correspondiente a las actividades. O sea, una tarea donde sube el informe, un foro donde presenta abiertamente los resultados o un cuestionario donde va a demostrar que comprendió los pasos para hacer el diagnóstico. En este sentido, las estrategias dentro de estas modalidades no tienen una receta fija. Depende más de saber cuáles son los factores, cuál es una combinación: contenidos en el ABA, actividades en el ABA, herramientas de interacción externa en línea o sesiones presenciales o dinámicas presenciales, y cómo voy a jugar con eso para que cada uno de los contenidos que yo quiero abordar se puedan ejecutar y se puedan evaluar. De igual forma, tenemos que tener en cuenta la dinámica de asesorías y evaluaciones en cuanto a su temporalidad, en cuanto a la presencialidad o la sincronía que se puede dar. ¿A qué me refiero? Cuando planificamos asesorías, debemos tener presente que puedo tener, usando herramientas móviles o usando la plataforma, una visión síncrona o asíncrona. Cuando hablamos de síncrona, estamos hablando de sesiones en vivo. Estos suelen ser asesorías por Zoom, grupos de Telegram o de WhatsApp en la cual usted va a responder en el momento, o directamente otras herramientas más tradicionales como el teléfono, por ejemplo. En cambio, cuando hablamos de asincronía, es decir, no en vivo, diferido, nos hacemos referencia a los foros de dudas, por ejemplo, los foros monitoreados por el docente, incluso el correo electrónico cuando no tenemos una plataforma. Estas asesorías suelen realizarse, no suelen tener respuesta de inmediato, y por lo tanto es importante que el participante conozca esas características, conozca esos elementos. Finalmente, conversarles un poco sobre lo que son las evaluaciones. Cuando yo voy a adoptar una modalidad como esta, la evaluación, por supuesto, siempre va a ser un tema importante a tomar en cuenta y tendríamos que preguntarnos cómo jugar con las estrategias para la evaluación. Una vez más, tenemos varios modelos, varias propuestas. Está la evaluación sencilla, la evaluación directa, la que utiliza una sola actividad como un cuestionario, un foro o una tarea. Planifique la actividad, el estudiante ingresa a esa actividad, realiza la evaluación y yo lo que procedo a calificar.
Sin embargo, también podemos jugar. Podemos combinar una evaluación, por ejemplo, en donde yo doy una sesión por Zoom, donde doy la clase, hago el ejemplo, me grabo en la pizarra escribiendo, por ejemplo, el ejercicio, y luego el estudiante va a la tarea a subir un archivo donde hace los ejercicios que le propuse. Puedo, por ejemplo, tener un foro donde se debate cuáles son los principios o fórmulas matemáticas que yo quiero aplicar luego, un ejercicio de matemática, física, química, por ejemplo, y luego usando el WhatsApp o usando el Telegram, les coloco actividades al estudiante que me deben responder a través de capturas de lo que acaban de escribir. Entonces, yo puedo hacer combinaciones también de la evaluación. Puedo utilizar herramientas combinadas para ejecutar esa evaluación. Y finalmente, deberíamos tener en cuenta las evaluaciones que tienen partes diferentes en herramientas o en actividades diferentes. ¿A qué me refiero? Supongamos que tenemos una prueba parcial que usted frecuentemente utiliza una sección de preguntas de verdadero y falso, selección simple, completación y una sección de desarrollo. En este caso, usted podría en plataforma dividir la parte de selección simple, múltiple, verdadero y falso, completación en un cuestionario y la otra parte en forma de tarea o en una estrategia usando herramienta móvil como acabo de mencionar. No estoy dividiendo la evaluación, sino que estoy recreándola de forma diferente. Entonces, no pasa nada con ese 20 total que usted va a obtener, porque ese 20, luego usted puede programarlo para que la plataforma sea la que le sume el porcentaje o los puntos que tenía la parte del cuestionario con los puntos de la parte de desarrollo. Y para el estudiante eso va a ser invisible porque va a ver al final su 20 en concreto. En resumen, entonces, cuando nos enfrentamos a modalidades de estudio, ciertamente con el uso de las TIC tenemos esas clasificaciones, presencial, semipresencial, totalmente virtual. Lo que debemos tener en consideración es cómo vamos a administrarla, cuáles son las bases, cuáles son los elementos técnicos, quiénes los van a gestionar, qué experiencia deben tener estas personas, sobre todo porque no basta un informático o un administrador de sistemas, necesitas también conocer los procesos académicos. ¿Cómo se van a involucrar aspectos como la evaluación, la interacción, las inscripciones, los egresos? Y todo eso se consigue haciendo un trabajo, haciendo un proyecto, creando, marcando las pautas, conociendo, indagando la experiencia de instituciones previas y sobre todo siendo constante y persistente. Una de las dificultades que van a conseguir siempre es que la realidad de cada institución se tiene que adaptar, o su proyecto se tiene que adaptar a eso porque les va a marcar ciertas pautas. Por tanto, le corresponde a usted como cabecilla, como líder de ese proyecto, es tener siempre la mente abierta en cuanto a que se tendrán que hacer ajustes durante la marcha, pero a medida que vamos refinando y mejorando la experiencia, sin duda, las propuestas finales serán mucho mejor. En este sentido, agradezco su visualización. Seguimos entonces en contacto. Que tengan un feliz día.